Muy buenas tardes, amigos y amigas, a quienes nos siguen a través de la señal de APAC TV. Bienvenidos a su espacio de diálogo intercultural e intergeneracional, La Tulpa. La Tulpa para todos ustedes. En este espacio estaremos dialogando con Juan Carlos Portilla, es director del grupo de danza andina Inti Guayra, con quien estaremos conversando acerca del séptimo Festival Binacional de Danza Semilla 2024. En breve regresamos para conocer de esta gran aventura artística y musical. Mashiyukuna lishamushka kapaychi kay La Tulpa kuska ukuguman shinami shukshuk ruraykukunawan kay inti raymi shamujupannachu chaykumanta sumak ruraykukuna sumak tushuykukuna kay ñukanchik ayllullaktakunapi tiagripan. Así es, bienvenidos nuevamente a La Tulpa. En este espacio estaremos conversando sobre el séptimo Festival Binacional de Danza denominado Semillas 2024. Para ello vamos a hablar con uno de sus organizadores y miembros. Por favor, muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, pues más bien agradecerles por el espacio aquí a APAC TV, pues también que nos ha invitado para difundir nuestro séptimo festival denominado Somos Semilla. Pues nosotros le hacemos este festival cada año, ¿no? Como en el marco de la festividad o de aniversario de Inti Guayra, pues estamos ya cumpliendo 16 años de trayectoria artística, pues a nivel local, nacional e internacional. Ya son algunos años, 16 años que han estado deleitando con ese talento de la danza. Cuéntenos un poquito Inti Guayra, ¿quiénes son ustedes y cómo nace la idea? Bueno, Inti Guayra, pues somos una agrupación de danza que está formado por 40 integrantes actualmente, entre niños, jóvenes, adultos, personas con discapacidad, el cual están 100% comprometidos al fomento y al desarrollo de la identidad cultural de los pueblos, que se manifiesta en escenario o que se plasma las costumbres y las tradiciones de los pueblos andinos. Nuestra danza prácticamente está enfocado a lo que es danza andina. Y bueno, ahí vemos también las imágenes, que es muy bonito los colores, sobre todo los objetos que utilizan. Cuéntenos un poquito ahora, este festival se denomina Semilla. Sí, bueno, este festival se denomina Somos Semilla, como tal el nombre del festival, ¿no? Prácticamente enfocado, pues hay que tener primeramente una identidad, un contenido. ¿Por qué el festival? No, pues no hacerle un festival por hacer, ¿no? Más bien Somos Semilla, estamos enfocados al maíz, ¿no? Al grano de oro, al grano de nuestros pueblos, en donde si nos damos una buena semilla vamos a cosechar buenos frutos. Entonces en eso estamos, por eso se llama Somos Semilla, porque nosotros en cada rincón que hemos estado, en cada escenario, hemos dejado un legado cultural, hemos dejado una semillita de nuestra cultura imbabureña como tal. Y esa semillita, como usted decía, Inti Guayra va dejando niños, jóvenes y adultos. Y algo interesante, usted nos decía que también están integrando a personas que tienen capacidades especiales. Sí, bueno, Inti Guayra es un grupo inclusivo, ¿no? Como le digo, están niños, jóvenes, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Ya para ser prácticamente inclusivos y las personas con discapacidad también tienen su talento, ¿no? No trabajamos, digamos, con varias disciplinas, más bien trabajamos en conjuntos, todos ensayamos, creamos, bueno, yo como director e instructor trato de que la unión en el grupo sea una familia y todas las personas somos iguales, así como habla la cosmovisión andina, pues la dualidad entre el hombre y la mujer. Entonces las personas con discapacidad también tienen su espacio ahí para desarrollar su talento, para ser visibles ante la sociedad también. Entonces Inti Guayra integra a todos. Integra, y como sí. usted decía, son una familia. En verdad, uno cuando participa de estos grupos, el conversar, el convivir, también, ¿qué experiencia ha tenido usted de ir luchando, sacar adelante la familia de Inti Guayra? Bueno, como Inti Guayra la experiencia, pues hemos unas buenas anécdotas, buenas experiencias, bueno, a través de la danza tradicional, la danza andina que hacemos nosotros, pues hacemos con trabajo investigativo, pues yo como promotor o gestor cultural
trato de investigar las tradiciones, las costumbres de los pueblos para poder transmitirles a los jóvenes y poder plasmar en escenario. Dentro de estas experiencias, pues lo más lindo que nos ha llevado la danza y como no Inti Guayra, nos ha llevado a otros espacios como a otros países de aquí de Latinoamérica, y pues sí, también hemos tenido la oportunidad de estar ya 3 años consecutivos en Europa, que en unas giras a Europa, entonces llevando nuestra cultura, nuestra danza, y como no, pues desde los pueblos andinos de aquí de Imbabura y también del sur del Ecuador. Entonces Inti Guayra ha estado a nivel internacional también haciendo presencia y llevando, como usted decía, esa semillita de lo que somos a nivel de nuestras danzas, ¿no? Y ahora en estos festivales, es el 7º festival, el 7º año consecutivo que vienen desarrollando. ¿Qué tipo de músicas y qué tipo de danzas se saben presentar? Bueno, nosotros prácticamente este festival tiene un formato de a nivel internacional, pues tenemos grupos invitados de Colombia. En esta ocasión, en este festival que estamos ya para desarrollarle desde el día de mañana, tenemos un grupo de Colombia, también tenemos un grupo de Ambato, que viene también trayéndonos algo de la danza del sur, algo de los danzantes de Pujilí. Entonces vamos a prácticamente a disfrutar, a vivir la danza tradicional, la danza andina de cada territorio, de cada pueblo, y como no también la música tradicional, porque eso es importante, ¿no? No rescatar, más bien fomentar y mantenerle viva la memoria desde el ritmo ancestral. Así es, entonces Inti Guayra, en sus 16 años de trayectoria artística y cultural, están organizando este gran festival binacional de danza Somos Semilla 2024, que se une también a la gran festividad de Inti Raymi. Cuéntenos un poquito cómo está la logística, cómo ha sido la preparación para este evento que ya empieza mañana. Bueno, pues la logística, bueno, estamos ya preparados gracias al equipo también de Inti Guayra, como son los danzantes, el equipo principal, y gracias también a su gestión, gracias también a la gestión también de la Unión de Artistas Populares, UNAPE, que también soy presidente también de los artistas populares de acá de Imbabura. Bueno, se ha venido haciendo una minguita, ¿no?, de recursos, en donde pues esta logística se viene trabajando, como ya se viene haciendo 7 años consecutivos, entonces ya es como el proyecto que se está desarrollando y mantener ese mismo nivel. Bueno, ya los grupos, el grupo de Colombia ya está también en camino, pues que llega ahora en la noche, estamos ya por recibirle, también el grupo de Ambato. Entonces, dentro de esta logística, dentro de esta gestión, pues hemos podido gestionar 3 espacios, 3 escenarios donde va a estar este festival, el cual va a estar el día de mañana 14, vamos a estar en Quiroga, en la parroquia de Quiroga, que son las fiestas, pues vamos a estar ahí con toda la caravana cultural, en el pregón de fiestas, y en la noche a las 19 horas va a ser el festival ahí en Quiroga, que se empieza ya se arranca, digamos, toda esta caravana artística, que ahí también vamos a estar con grupos locales también de acá de Imbabura, también están invitados ahí a este festival. Y el día sábado, que es ya digamos, como le denominamos nosotros, ya la gala del festival, va a ser en el Teatro Lía de la Fábrica Imbabura, a partir de las 18 horas, ahí va a ser la gala del festival, en donde vamos ya un poquito a disfrutar en sí las danzas, tanto del grupo de Colombia, que viene de Túquerres, Colombia, y las danzas que vienen también de Ambato, y nosotros como Inti Guayra, como dueños de casa, digamos así, vamos también a dar a conocer parte de los 4 pueblos que existe acá en Imbabura. Vamos a hacer danzas de Natabuela, Otavalo, Cayambis, Caranquis, entonces prácticamente fomentando y también fomentando a la niñez, que se enfoque así también. Y el domingo pues también vamos a estar en la ciudad de Ibarra, vamos a estar en el barrio La Florida, también nos hemos unido con la unidad educativa del barrio La Florida, en donde también hemos empatado y hemos hecho también esta minga por el Día Internacional del Refugiado. También hemos hecho una gestión junto a ACNUR, también que nos está apoyando y también organizando este festival. Entonces vaya agendando. Si no alcanzamos en Quiroga, pues tenemos a Antonio Ante, y si no, nos pasamos a Ibarra. No hay como perderse este gran festival binacional de danza Somos Semilla 2024. Vamos a leer unos comentarios que nos dejan por acá nuestros amigos, nuestros seguidores, y nos dice Marcelo Manosalvas: felicidades a Proyección de Danza Andina Inti Guayra en su aniversario. Saludos a Juan Carlos Portilla, su director. ¿Algo que le quiera decir
a don Marcelito. Bueno, pues Marcelo también es el coordinador de la UNAPE, quien también es un gestor que ha ayudado a la gestión de este festival, a la gestión de los proyectos culturales, no solo con Inti Guayra, más bien con los grupos que están dentro de la organización de la UNAPE. Pues es un buen gestor, es un compañero que hemos estado siempre en la lucha con la bandera del arte, siempre arriba. Así es, nuestros compañeros gestores culturales que siempre van luchando y buscando formas para que se den a demostrar estos grandes talentos. También nos dice Luz Ruiz, ¿hace cuánto tiempo se forma el grupo y a qué países han viajado? Muy buena pregunta, pues qué lindo también que la gente se interese. Pues el grupo se forma en el año 2008, justamente un 30 de abril del año 2008, en donde pues yo desde niño me gustó la danza y siempre me enfoqué y me proyecté a tener, no mi escuela ni academias de danza, más bien mi agrupación, más bien un espacio donde la gente pueda venir a vivir la experiencia de la danza. Entonces hemos estado ya con esta trayectoria, pues 16 años que vamos cumpliendo, pues nosotros cumplimos, como les digo, el 30 de abril, es el aniversario, la fecha, ¿no? Pero siempre le hago yo este festival en estas fechas de junio, porque como estamos en el contexto de inicios o tiempos de Inti Raymi, entonces para conectar todo eso y los grupos que vienen invitados de afuera puedan también ya vivir esta parte del Inti Raymi, porque también les llevo a los espacios, a las comunidades donde ya se comienza a festejar. Entonces ese es el objetivo. ¿En qué países hemos estado? Bueno, de acá, de lo que es América, hemos estado en Panamá, hemos estado en Perú, hemos estado en Colombia, casi todo Colombia, hemos estado en México, hemos estado en Venezuela. Bueno, tuvimos la oportunidad ya de viajar a Europa, estuvimos en Polonia, estuvimos en República Checa, ahora en el año 2023, el año anterior, estuvimos en Portugal y en España, pues y ahora yo recién también acabé de llegar hace unos 8 días aproximadamente, también que estuve por Francia, por París y en España en un congreso mundial de folclore, en donde también fui representante de Festival Ecuador, que también estamos organizando gracias a la invitación de Festival World. Entonces, Inti Guayra se ha ido expandiendo, pero con el objetivo de llevar de llevar nuestra identidad cultural, no hacer baile, ¿no? Porque el baile con la danza es muy diferente. Entonces nosotros lo que siempre estamos enfocados a hacer la danza andina, la danza tradicional, sin perder nuestras raíces. Qué bonito, con esa pasión que lo dice y los países donde ustedes han dejado de alguna forma nuestra identidad, el Ecuador presente a nivel del mundo. Bueno, también nos dice Frente Unitario de Trabajadores de Imbabura, excelente, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, entonces, por favor, compañero Juan Carlos, hagamos esa invitación, recuerde las 3 fechas, 14 estarán en Cotacachi, en Quiroga, el 15 estarán en la fábrica Imbabura y el 16 en Ibarra, en la escuelita del barrio La Florida. Entonces, Juan Carlos, este es su espacio para hacer la cordial invitación. Claro, pues más bien invitados a todo el público, a toda la ciudadanía, tanto de Imbabura, bueno, todo lo que es Imbabura, ¿no? Que se den cita, pues que vengan a vivir, a disfrutar de este festival, de este 6º festival Somos Semilla, pues por el aniversario de Inti Guayra, pues como ya manifestamos, vamos a estar desde el día de mañana, vamos a estar en Quiroga a partir de las 15 horas que inicia el pregón y el festival va a ser a las 19 horas. Y el día sábado 15, pues bienvenidos a la fábrica Imbabura, también vamos a estar en el marco del centenario de los 100 años de la fábrica Imbabura, vamos a presentar este festival a partir de las 18 horas. Y el día domingo vamos a estar a partir de las 10 de la mañana en la escuelita de La Florida. Bienvenidos todos, pues desen cita, las puertas del teatro, en este caso del día sábado, van a abrirse a las 5 de la tarde, porque estimamos ser puntuales, estimamos empezar el evento puntual, para así que la gente disfrute todo el espectáculo, todas las danzas y no sea muy cansón. Vamos a estimar que tengamos en cada espacio, en cada lugar, en cada fecha, 2 horas de show. Y también la gente se podrá unir a bailar con ellos, si es posible. Sí, justamente como hablábamos que el Inti Raymi, pues en todos los espacios vamos a cerrar con la celebración del Inti Raymi, pues y como es una celebración, la fiesta mayor en donde todo el pueblo se junta, se pueden juntar ya al cierre del espectáculo, a zapatear, a darle vida a la madre tierra. Entonces ahí nos unimos al circulito, todos los danzantes. Recuerde, estas fechas importantes, nuevamente les agradecemos por seguirnos, gracias Juan Carlos. Y bueno, antes de culminar, sí nos da esa curiosidad, veíamos que en las fotografías también sale usted, entonces queremos saber
cuando está ya en la pista de la danza, ¿qué sentir tiene al ver que no solo soy yo, sino ya somos una familia Inti Guayra? Bueno, primeramente es una emoción que se siente ver a los compañeros, o sea, ver ese esfuerzo que se hace en los ensayos días tras días y plasmarlo ya en escenario, pues, bueno, yo en lo personal, como les digo a mis integrantes, yo vuelo, yo disfruto, me siento sentir la tierra, zapatear, o sea, a veces me olvido del que estoy, pero al mismo tiempo estoy conectado con todo, estoy conectado con la música, estoy conectado con el público. Lo importante es saber llegar al público y cuando el público le aplaude, uno se emociona más y eso le motiva más a seguir creando danza. Muchísimas gracias, Juan Carlos Portilla. Estuvimos dialogando con el director de danza del grupo de danza andina Inti Guayra. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y bueno, recuerde asistir a este gran festival, es el 7º Festival Binacional de Danza Somos Semilla 2024. Gracias por acompañarnos, por seguirnos. En breve estaremos nuevamente con otros festivales para los niños. No se despegue de nuestra pantalla y que regresamos en breve. Hasta pronto.